Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, donde exploramos las ideas que moldearon nuestra comprensión del mundo. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo una de las mentes más brillantes de la antigüedad, Aristóteles, concibió el universo y cómo siglos después esta visión fue cuestionada hasta los cimientos. Prepárense para un recorrido que nos llevará desde un cosmos ordenado y con propósito hasta uno regido por leyes matemáticas universales. Imaginemos la Grecia del siglo IV a.C. En este contexto, Aristóteles no era solo un filósofo más, era como el arquitecto de una cosmovisión completa. Para él, el universo no era solo caos, sino era como un sistema cerrado, finito y sobre todo ordenado y perfecto. Pensaba que todo, desde una hoja cayendo hasta el movimiento de Marte, ocurría con una razón específica, con un propósito o una causa final. En sus palabras, o más específicamente, nada era aleatorio. Su modelo más conocido es el geocéntrico. En este, la Tierra era el centro de absolutamente de todo, inmóvil y firme. Alrededor de ellas giraban en esferas geocéntricas perfectas la Luna, el Sol, los planetas y al final, la bóveda de las estrellas fijas. Esta idea no era solo una teoría bonita. Para la gente de esa época, encajaba perfectamente con lo que veía. El sol salía por el este y se ponía por el oeste, y las estrellas parecían girar en torno a nosotros. Era lógico, realmente, que ellos pensaran que éramos el centro de todo. Pero la cosa se pone aún más interesante. Aristóteles hacía una división radical del cosmos en dos reinos completamente distintos, separados por la luna. Es decir, que para Aristóteles el cosmos era como una esfera, pero esta debería de contener un punto céntrico o un punto de impacto que se encargaría de separar estos dos grandes reinos. Y para ello él utilizó lo que era la luna. Por un lado teníamos el mundo sublunar, que era todo lo que había desde la luna hacia abajo, es decir, nuestro mundo, la Tierra. Este era el reino del cambio, del desorden relativo, del nacimiento y de la decadencia. Aquí todo estaba compuesto por una mezcla de los cuatro elementos clásicos, que eran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y cada uno de estos elementos tenía su lugar natural, al que deberían de regresar. Es como si soltaras una roca. Cae porque su elemento, la tierra, es pesado y su lugar natural es el centro del universo. Pero para Aristóteles, este era el centro de la tierra. En cambio, el fuego asciende porque es ligero y su lugar natural era o estaba hacia arriba. El aire y el agua se situaban en medio. Esto explicaba los movimientos naturales hacia arriba y hacia abajo. Por otro lado, estaba el mundo supralunar, que era todo lo que había más allá de la luna. Este era el reino de la perfección y de la inmutabilidad. Los cielos no podían estar hechos de estos cuatro elementos corruptibles, porque para él no significaba lo que era la perfección. Para algo tan sublime, Aristóteles propuso mejor un quinto elemento, o mejor conocido como la quinta esencia o éter. Este era como una sustancia divina y pura que no podía cambiar, corromperse o alterarse. Por eso los astros eran eternos y perfectos. Y como eran perfectos, su movimiento tenía también que serlo. ¿Y qué forma geométrica es más que perfecta? Pues ese es el círculo. Por eso, para Aristóteles, los planetas y las estrellas tenían que moverse en órbitas circulares perfectas y a una velocidad constante. Cualquier irregularidad, como los bucles que a veces trazaban los planetas en el cielo, conocidos como el movimiento retrógrado, se explicaba como un sistema complejo de epiciclos que eran como círculos dentro de círculos, para salvar las apariencias y mantener la perfección celestial. Ahora, una pregunta clave. ¿Qué es lo que da el primer empujón? Si todo se mueve por una causa, ¿qué o quién causó el movimiento inicial? La respuesta de Aristóteles fue el motor inmóvil o primer motor. Pensemos en esto. Es un concepto abstracto, no es un Dios que interviene, sino más bien como una causa primera, eterna, inmaterial y un acto puro. Es perfecto y por ser perfecto atrae. Los cuerpos celestes se mueven en sus círculos perfectos porque, de alguna manera, desean imitar esa perfección del motor inmóvil. Es el objeto de amor cósmico que pone todo en marcha sin moverse él mismo. Esta idea, como podemos imaginar, fue enormemente atractiva para pensadores medievales,
como Santo Tomás de Aquino. Ellos vieron en este motor inmóvil una perfecta descripción filosófica del Dios. Al ser necesario, no creado, es la causa primera de todo lo que existe. Así, la cosmología de Aristóteles se fusionó con la teología cristiana durante siglos. Así que para resumir, el universo de Aristóteles era como una cápsula majestuosa, finita, ordenada y con un propósito. La Tierra imperfecta y cambiante estaba en el centro, y a nuestro alrededor giraba la danza eterna e inmutable de los cielos perfectos. Era un cosmos que daba seguridad y que tenía un sentido. Pero el tiempo pasa, las ideas como los planetas a veces cambian de rumbo, y llegaron nuevos observadores con nuevos instrumentos y nuevas preguntas que empezaron a agrietar este modelo tan bien armado. Y en los siglos XVI y XVII, esta visión milenaria del cosmos sería puesta a prueba de manera más dramática. Ahora mi compañera Yeiri les va a contar cómo fue una auténtica revolución que cambió para siempre nuestro lugar en el universo. Muchas gracias, Smerlin. En el Renacimiento empezaron a soplar vientos nuevos y los primeros en notarlos fueron unos astrónomos que se atrevieron a mirar el cielo con otros ojos. A esto lo llamamos la revolución científica y fue un cambio de paradigma en toda regla. El primero en dar un golpe significativo a este modelo fue Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Él se dio cuenta de que el sistema de epiciclos de Ptolomeo, que refinaba el de Aristóteles, era tremendamente complicado para predecir los movimientos planetarios. Entonces se le ocurrió una idea radical. ¿Y si nosotros no somos el centro? Copérnico propuso un modelo heliocéntrico. El Sol y no la Tierra estaba en el centro. La Tierra, lejos de estar quieta, hacía un doble movimiento. Rodaba sobre su eje cada 24 horas y orbitaba alrededor del Sol cada un año. Esto de un plumazo explicaba de manera mucho más simple y elegante cosas como el movimiento retrógrado de los planetas. Era simplemente una visión óptica causada porque nosotros también nos estábamos moviendo. Esto sí, Copérnico era un hombre de su tiempo. Para él, el universo era finito y las órbitas seguían siendo circulares, porque la perfección del círculo era dogma difícil de abandonar. Él publicó su teoría casi en su lecho de muerte, tal vez por miedo a la reacción que esto provocaría. El siguiente establón en esa cadena fue Johannes Kepler. Tuvo acceso a las meticulosas observaciones de su mentor Tycho Brahe, y al trabajar con ella se dio cuenta de que los planetas no seguían órbitas circulares perfectas. Por mucho que intentar encajarlas, los círculos como que no cuadraban. Entonces, si no son círculos, ¿qué son? Elipses. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos. Esto fue un golpe directo al corazón de la cosmología aristotélica. Los cielos ya no eran perfectos en el sentido geométrico simple. Kepler no se quedó ahí. Formuló 3 leyes del movimiento planetario que no solo describían la forma de las órbitas, sino también la velocidad. Un planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos. El universo ya no bailaba al ritmo constante y perfecto de Aristóteles, sino a un compás matemático más complejo y a la vez más preciso. Mientras Kepler trabajaba con números en Alemania y en Italia, Galileo Galilei apuntaba al cielo con un nuevo invento, el telescopio, y lo que vio fue demoledor para el viejo moderno. Primero, observó la luna y vio montañas y cráteres. La luna no era una esfera lisa y perfecta de éter. Era un mundo en geografía tan imperfecto como la Tierra. La barrera entre lo sublunar y lo supralunar se empezó a desfigurar. Segundo, descubrió 4 lunas orbitando alrededor de Júpiter. Aquí había la prueba visual de que no todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Era un mini sistema solar que contradecía directamente el geocentrismo. Tercero, observó las fases de Venus, que solo se podía explicar si Venus orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra.
Galileo fue un divulgador nato y defendió abiertamente el modelo de Copérnico. Esto, como saben, le trajo un serio conflicto con la Iglesia, porque veía estas ideas como una amenaza a las Sagradas Escrituras y el orden establecido. Su juicio y condena son un triste recordatorio de lo difícil que era desafiar las ideas aceptadas. Entonces llegó el genio que unió todo, Isaac Newton, en el siglo XVII. Newton formuló la ley de la gravitación universal. La ley era tan poderosa como simple. La misma fuerza que hace caer una manzana de un árbol es la misma que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a la Tierra alrededor del Sol. Era una misma ley física aplicable a todo el universo. Con sus leyes del movimiento y la gravitación, pudo deducir matemáticamente las órbitas elípticas de Kepler. Demostró que el universo, desde lo más cercano a lo más lejano, se regía por las mismas leyes matemáticas. El universo ya no necesitaba un lugar natural o un deseo de perfección para moverse. Seguía las reglas de gravedad e inercia. El impacto de todo esto es difícil de exagerar. El universo dejó de ser ese cosmos cerrado, jerárquico y con propósito de Aristóteles. Se convirtió en un espacio inmenso, posiblemente infinito, gobernado por las leyes naturales que podemos describir a través de las matemáticas y la observación. La Tierra fue desplazada de su trono en el centro a simplemente ser un planeta más, orbitando una estrella ordinaria en un rincón cualquiera de la galaxia. Fue una humillación cósmica, pero también una liberación intelectual increíble. Pasamos de buscar un propósito divino en el movimiento de cada astro a descifrar las leyes mecánicas que lo gobiernan. Fue un salto definitivo de la filosofía natural a la ciencia moderna. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que este viaje desde el universo ordenado de Aristóteles hasta el cosmos mecánico de Newton les haya resultado tan fascinante como nosotros. No olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando los grandes hitos de la historia, la ciencia y la filosofía. Les esperamos en una próxima. Hasta luego.